Dantesco. Con esta sola palabra podríamos resumir la cobertura, por llamarlo de alguna manera, que algunos medios están dando al conflicto entre Israel y Hamás en los últimos días, llegando a compartir el bulo del hospital supuestamente arrasado por un ataque del país hebreo, que finalmente resultó ser un cohete de los criminales, que por cierto no destruyó ni siquiera el hospital, sino que impactó en el aparcamiento del mismo. Una información que no impide que sectarias e infames como Sibien Chaurrondo, que por cierto resultaba premiada con el premio Ondas ayer mismo, y que ya se las ha visto y deseado con los dirigentes de Vox cada vez que les entrevista, diga esto. Hay una diferencia clarísima entre un misil y un cohete, ¿sí o no? Sí, los cohetes. Es clarísima, o sea, de verdad que uno lo ve en el primer lanzamiento de un misil, el lanzamiento de un cohete ya coge la diferencia clarísimamente entre los dos. Van totalmente a calzón quitado, a pesar de que de vez en cuando se cuelen invitados como este almirante de nuestras Fuerzas Armadas, a poner en su sitio a esta auténtica gentuza que pulula por los platos de televisión. Que me temo que muchos de los que han criticado o acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, y no digo que no haya alguno, que sí que lo hay, no se hayan leído el convenio. No es verdad que en un contexto bélico no se pueda bombardear a los civiles cuando protegen actividades militares, todo lo contrario. Si hay civiles siendo utilizados como escudos humanos para proteger a una acción militar de cualquier bando, el crimen de guerra lo comete el que los utiliza, no el que los bombardea. Por supuesto, huelga decir que este señor no aparecerá más por Televisión Espantosa, como a buen seguro no lo hará la vicealcaldesa de Jerusalén. Pero que la respuesta sea desproporcionada y que sea un efecto boomerang contra Israel. ¿Qué puede ser una respuesta desproporcionada? Que mandemos a 2.000 personas para violar, matar bebés, quemarlos vivos, decapitarlos. ¿Eso es proporcional? Porque eso es lo que hicieron ellos. No. ¿Qué es proporcional en su opinión? Dígame. Primero, si fuera proporcional, vamos, no hay 200 rehenes ahí. Yo le contesto. Normalmente hago yo las preguntas y la gente contesta, pero si usted me pregunta, yo le contesto. Proporcional entiendo en que no mueran civiles inocentes. Tremendo papelón el de los mamporreros como Fortes. Y es que desde luego, para estar en la caja tonta y hacer lo que hacen hay que valer y ser malo a rabiar. Como volvían a demostrar en 4, donde hablaban del chico cordobés fallecido al electrocutarse en la estación de tren de Sevilla y se iban a publicidad con esta cortinilla. No se vayan. Hasta ahora. Increíble que sostengamos con nuestros impuestos a esta auténtica gentuza, a la que le importa un carajo que Irán hizo una bandera negra en su mezquita sagrada, amenazando a todo aquel que se oponga a los negacionistas del jamón. Con un miércoles de ira en el que ardió la embajada de Israel en Estambul o la de Estados Unidos en el Líbano. Con tal de tener su sueldecito asegurado, a los mamporreros televisivos les da igual absolutamente todo. Tanto es así que ya hasta hacen gestitos mientras entrevistan a un padre de 2 hijos secuestrados. A sus honorables panelistas, que descuento que a ninguno de ellos, esta organización que ellos defienden como democrático, le raptó, le secuestró a los hijos como a mí. No tienen vergüenza ni la conocen, como buenos socialistas y comunistas que son. Dignos votantes del eurodiputado de Sumar, Manu Pineda, al que le hacían quitarse el pañuelo palestino en el Parlamento Europeo, avergonzándonos como país ante lo que estallaba el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch. Estamos con las fronteras abiertas, trayendo a todos los que apoyan a Hamás, incluso apoyados por un gobierno que es el suyo, ministro. Como tenemos gran parte de su gobierno apoyando a los que defienden las matanzas contra judíos. Es una vergüenza para el gobierno español y es una vergüenza para Europa. Tal cual, y es que mientras los podemitas siguen con sus performances, ayer mismo se evacuaban 6 aeropuertos en Francia por amenaza de bomba, donde también se detenía un individuo que intentó apuñalar a un transeúnte cerca de una sinagoga en Cannes. Mientras en Berlín los seres de luz decidían adelantar los fuegos artificiales de fin de año, y ya en España los de siempre la liaban en el centro de Barcelona. En Melilla generaban disturbios cerca de una sinagoga, y se desalojaba la Universidad Politécnica de Valencia por otro aviso de bomba. Pues bien, mientras todo esto lo vemos prácticamente en directo, todos los partidos a excepción de Vox callan como puertas por no decir otra cosa, ante criminales como el terrorista abatido en Bruselas, que entró por la isla de Lampedusa de manera ilegal en el año 2011. Como a buen seguro estén entrando ahora chalados por las Islas Canarias. Eso sí, después de que a muchos se les haya vilipendiado tachándoles de racistas, ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugiere que los países de la Unión Europea tengan capacidad de expulsar a las personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Vaya, lo que lleva diciendo Vox desde su fundación, cuyo eurodiputado Jorge Buxade volvía a dar un discurso magistral en el Parlamento Europeo. ¿Qué hizo este Parlamento tras el atentado de Charlie Hebdo? Nada. ¿Y tras el atentado de Niza? Nada. ¿Qué hizo tras el atentado de Bataclan? Nada. ¿Qué hizo este Parlamento tras los atentados de Barcelona y Cambrils? Nada. Y tras el asesinato a degüello de Samuel Paty, nada.
Y cuando el degollado fue el padre Jacques Hamel, nada. Y tras el asesinato con machete del sacristán Diego Valencia en Algeciras, nada. ¿Qué hizo este Parlamento tras el ataque con cuchillo en un parque infantil en Francia? Nada. Y tras el asesinato del profesor de instituto en Arras, acuchilladas o el ametrallamiento de 2 suecos anteayer, 1 minuto de silencio y mandar el debate más importante de la semana al miércoles a las 10 de la noche. Bueno, y decirnos y acusarnos de racistas a los que llevamos años exigiendo control en las fronteras. Nada, salvo echarle la culpa a las estructuras occidentales y pedir más dinero para la integración del inmigrante. Una especie de marxismo racial que resulta trágico. Blindemos las fronteras, destruyamos a las mafias, cerremos las mezquitas islamistas, deportemos a los delincuentes y si su país de origen no lo recoge, ejerzamos todo el poder europeo sobre esos países. Hay que resolver este asunto. Gracias. Por supuestísimo, ningún medio convencional se hará eco de las palabras del dirigente de Vox. Unos medios que en su día pusieron el grito en el cielo ante el supuesto asalto al Capitolio del tipo con cuernos, supuestamente alentado por Donald Trump, que al contrario les invitaba a volver a casa en son de paz. Pues bien, estos mismos medios son los que ayer no dijeron ni esta boca es mía con el asalto al Capitolio por parte de manifestantes pro-Palestina. Mientras el presidente norteamericano Joe Biden volvía a demostrar que no esté en condiciones para ser presidente, es que no está ni para estar de conserje de una comunidad de vecinos. Virtually every En manos de gente como esta o peor estamos, con referentes superfeministas como Ángela Rodríguez Pam, que ahora tiene una nueva idea con la que saquearnos a los españoles. Necesitamos agencias de cuidados, quizás institutos de cuidados y conciliación, necesitamos ministerios de cuidados, nosotras pensamos que sí, ojalá un ministerio de cuidados y para la transición feminista en cada país de Europa que se encargase de esta materia de manera transversal y desde luego con un presupuesto sólido. Más ministerios, claro que sí, al que habrá que sumar el Ministerio del Avión, para prohibir los vuelos cortos como pide Yolanda Díaz y su partido, y que así sean ellos los que disfruten en exclusiva de este privilegio. Yolanda Díaz, por cierto, que tras tanto vuelo en el Falcon ha debido quedar más tocada aún de la chaveta, y ahora nos presenta a las madres galegas. Yo soy una madre galega. Esto me vais a permitir, todas las madres somos madres, pero en fin, tenemos ciertas peculiaridades y es verdad que hago múltiples esfuerzos para no dejar ni perderme a mi hija. No lo voy a permitir jamás. Hoy no dormiré con ella, pero sí que hago sobreesfuerzos. Estas feministas están de atar, y la verdad es que no les vendría nada mal que en lugar de hacer el ridículo constante, tomaran nota de las mujeres israelíes y se dejaran de espectáculos dantescos como estos. ¿Estamos presentes? Sí, sí, estamos presentes, estamos acá. Por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos estamos acá. Demencial, pero esperad, porque aquí llega doña Rogelia a poner la guinda en el pastel. Una mujer musulmana es igual de libre que una mujer cristiana. Te pongo un ejemplo, una monja, yo y una monja casi vamos iguales, pero ¿sabes qué pasa? Mi religión me respeta a mí como mujer. Y se queda tan ancha y tan pancha la tía, como también lo hizo Tezanos en el día de ayer con su CIS particular, o la propia Antena 3 haciéndose eco de la encuesta entre comillas y colocando una foto de Abascal con cara de enfado al lado de las caras afables de Sánchez, Feijóo y Yolanda Díaz. ¿Casualidad? No lo creo. Quizás les ha tocado las narices el discurso de Buxadé contra la Agenda 2030 que también les trata. Algún colega ha dicho que este debate apasiona al Parlamento Europeo. Pues hay 10 diputados. Yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído la Agenda 2030, simplemente están a favor porque les invitan en las cenas y sus amigos les dicen que son muy solidarios. Pero es falso hasta el preámbulo. Dice que los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la escribieron unos burócratas en Nueva York y la firmaron los jefes de Estado y del Gobierno sin leerla. En ninguna nación del mundo se ha sometido a referéndum popular. Y en 40 páginas, solo una vez se habla de democracia. Bendita Agenda 2030, que diría Pedro J., que trata también a gentuza como él o la diputada socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, que se embolsa más de 100.000 euros anuales como vicepresidenta de la mesa del Parlamento pero no aparece hasta última hora, por los buenos ratitos que pasa en la cadena SER. Buenos ratitos que también deben pasar en el Ministerio de Hacienda, cuyos funcionarios en Málaga habrían recibido pagos en langostinos y hasta en Viagra.
Natural que se vengan tan arriba que ya comienzan a deslizar la posibilidad de subir el IVA a los alimentos, confiando además la reforma de las pensiones a que los españoles trabajemos hasta los 74 años con bastón y andador. Todo lo arruinan los socialistas, que han sido capaces hasta de llevarnos al extraperlo con el aceite de oliva en el país del aceite de oliva, de la misma manera que lo harían con la arena si los mandáramos al desierto, y como han hecho con la natalidad, hundida con la cifra más baja de nacimientos en 7 años, que nos dejan imágenes cuanto menos truculentas como estas. Agarrar los machos. Su carita que está súper contenta. Así que vamos a disfrutar un poquito del columpio. ¡Ay, que te cojo! Le encanta que juguemos a esto y se parte de la risa.